Sí, podemos hablar mucho de Francisco, Sí. pero ¿quién mejor que quien lo conoció? Exacto. Quien estuvo cerca, quien hasta asumió, fíjate vos, asumió la posibilidad de ser vocero, es decir, interpretar y dar a conocer su mensaje. Guillermo Marcó está en comunicación con nosotros, a quien le agradecemos que se haya dado un momento en este día tan particular. Buen mediodía para vos, Guillermo. Estamos aquí hablando de el camino de Francisco, el legado que dejó, y en ese sentido, ¿qué crees vos que es lo más destacable que deja el Papa Francisco al mundo hoy? Mira, lo que voy a decir lo digo como argentino, ¿no? Por ahí uno escucha, digamos, la pregunta de por qué no vino al país. Yo creo que a Francisco nos llevó a todos, y nos llevó a todos, no solo en el corazón, llevó su argentinidad, llevó su ser porteño al papado, llevó el modo de expresarse, o sea, modismos, hagan lío, balconear la vida. Los periodistas se volvían locos porque no sabían cómo traducir esas expresiones que él nunca dejó de decir, su sentido del humor, su amor por el fútbol, su amor por las comidas del país, no sé, las cosas que siempre tuvo su argentinidad en su ministerio, ¿no? En su modo de mirar. Sí. Y algún día lo escribiré, bueno, ahora que no está, era un legado, pero ¿qué llevó el Papa Francisco de Buenos Aires y de la Argentina a Roma, ¿no? Porque yo siempre pensé que es el primer papa que llega al pontificado de una megalópolis, de una gran ciudad. Y por lo tanto él llevó un montón de temas que tenían que ver con la gran ciudad. Temas como hablaban recién, el tema de los migrantes, el tema de ser hijo de inmigrantes, gente que deja su tierra para ir a otro lugar a trabajar, ¿no? Y él siempre hablaba, lo dijo, si lo buscan en archivo, porque es muy impactante con lo que está pasando ahora en Estados Unidos, en el jardín de la Casa Blanca, cuando a él lo reciben, él habla de que se siente muy orgulloso de llegar a ese país que ha sido construido por inmigrantes, como hijo de inmigrantes. Un discurso fuerte. Esas cosas así como muy... era un hombre que no le temía a decir cosas frente al poder. ¿Sabés qué te quiero preguntar? Porque estoy tentado, porque la verdad que todos hablamos del Papa, todos hablamos de Francisco, pero pocos lo conocimos, ¿no? Entonces vos, es fácil imaginarse Jorge siendo Francisco. Lo que me gustaría que me cuentes, más que de Francisco, que me cuentes de Jorge. ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Qué sentía? ¿Cómo se expresaba? ¿Cómo compartía esos momentos que vos tuviste con él? Mira, en primer lugar era una persona con un gran sentido del humor. Yo siempre lo llamaba temprano a la mañana. Yo tengo un... no es sinceramente no para hacerme propaganda, pero una vez que estábamos charlando, ya llevábamos una hora conversando en Roma. Yo normalmente cuando iba a verlo, siempre le decía lo mismo: mira, yo no tengo nada para decirte, no es que tengo que consultarte algo importante ni nada, simplemente tengo ganas de verte. Si tenés un rato, bueno, dame un rato. Entonces él me agendaba ahí en Santa Marta. En Santa Marta nadie sabía cómo era su agenda. Entonces llegabas al primer puesto de guardia de la Guardia Suiza y le decías, dio un apuntamiento con el Papa Francesco, y el tipo agarraba el teléfono, llamaba, como quien llama el portero eléctrico de tu casa, y decía, hablaba con el Papa, y el Papa decía, sí, lo estoy esperando que pase, ¿no? Esas cosas. Bueno, ya llevamos una hora. Yo nunca iba con un tema, digamos, mío, porque me parecía que una persona que todo el día, si hace una declaración, si mira para el costado, si no mira, si se ríe, si no se ríe, está tan expuesto, digamos, tensionalmente en su modo de vivir. Y digo, bueno, para que hable de lo que quiera. Yo iba y me sentaba y le decía, bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Y hablamos de la vida. Yo le contaba de mis cosas, de mi familia, me preguntaba por cosas muy cotidianas. O sea, la última vez que hablé fue el 29 de enero, que era el día de mi cumpleaños, siempre me llamaban para mi cumpleaños. Yo siempre lo saludaba para el suyo. Y cuando me llama, yo estaba en la carnicería. Salgo afuera
me pongo a charlar y me dice, bueno, ¿quiénes van? ¿Qué vas a hacer de comer? O sea, esas cosas. Yo tenía que pellizcarme para que, yo cuando colgué, digo, ¿qué le voy a contar? No me va a creer nadie si yo le digo que me llamó el Papa acá para charlar de la vida, ¿no? Pero él conservaba ese vínculo, ¿no? O sea, un vínculo normal. Y esa vez que yo estuve como una hora charlando con él, a la hora le digo, bueno, ya está, ya, vos tenés cosas que hacer, tuve una hora. Entonces mira el reloj y me dice, no, yo te dejé una hora y media, así que ahora te quedás. Como si en Claro, realidad el claro. apurado por irse fuese yo, ¿no? Y yo digo, bueno, mira, yo estoy haciendo, le conté que era un podcast que él no tenía ni idea, estoy haciendo unos podcasts en Spotify, y me gustaría, si no te ofendes, ponerte un micrófono y grabarte esta última media hora que me regalás, para que la gente pueda compartir, si quiere, esta charla, una charla, digamos, no oficialista, digamos, no oficial, una charla descontracturada. Y entonces, en ese podcast que el mío que se llama Marcó tu semana, yo, digamos, hablé sobre la oración, sobre qué pensar, no sé, como que es una charlita como muy de amigos, ¿no? No de, de cosas con las que charlamos habitualmente. Yo decía, bueno, ¿cómo estás rezando? Él es un gran rezador, yo tengo que recordar algo, yo lo despedía hoy con 2 fotos ahí en Instagram y ponía a Dios, amigo, maestro y pastor, que son las 3 palabras que para mí lo definieron, ¿no? Amigo de sus amigos, una persona cercana, un maestro porque enseñó con la vida hasta el último día, hasta el último aliento, de querer estar presente, de no perderse nada, ¿no? De estar ahí como dando la vida. ¿Y por qué pastoreaba? Todo el tiempo estaba con el corazón puesto en su oración, él lo cuenta ahí en ese podcast, dice, bueno, yo como rezo, sí me cambió la oración porque yo rezo desde que soy obispo, empecé a rezar mucho por las preocupaciones de los curas, de la gente, ¿no? Como que llevaba su oración al mundo entero. Y ahora, siendo papá, ahora supongo que es más complejo todavía. Sí. Guillermo, en ese sentido, vaya que tuvo desafíos, ¿no? Francisco, en el mundo tan complejo de hoy, adentro de la iglesia, siendo el sumo pontífice, siendo un distinto. ¿Qué podrías decir de los desafíos que le tocó llevar y de cómo los supo sortear? Mira, cuento uno porque me lo contó, ¿no? Porque justo había sido, una vez que lo fui a ver, había sido el acercamiento entre Obama y Castro. Entonces le digo, ¿cómo hiciste? Y bueno, me dice, yo sabía que Obama necesitaba, que había tenido como una mala política internacional, que necesitaba algún logro para su gobierno. Y por otro lado sabía que él había escrito un pequeño, siendo sacerdote, un pequeño tratado sobre Cuba. En algún momento había querido ser misionero, después no lo dejaron. Y él dice, bueno, y Cuba también necesitaba como aflojar el tema del embargo y no sabía cómo. Entonces yo lo que hice fue hablaba con Castro, cortaba, llamaba a Obama, cortaba, llamaba a Castro. Y así, digamos, cuando recién consiguió un acuerdo entre partes más o menos digno para todos, que nadie se sintiera que estaba cediendo demasiado, los 3 comunicaron a sus respectivas cancillerías lo que habían logrado, ¿no? O sea, él se manejaba así, tenía una diplomacia muy personal, Claro. muy personal. Había logrado un acercamiento muy grande con Rusia, yo creo que él se sintió profundamente, con mucho dolor, la guerra con Ucrania, porque, digamos, hay que recordar que hace 800 años que había como un quiebre con la Iglesia Ortodoxa rusa, y él consiguió con Kirill, un día llamó por teléfono, pidió hablar con Kirill, cuando el ESI estaba persiguiendo o matando cristianos en Medio Oriente, y él decía, bueno, lo llamo porque están matando cristianos en Medio Oriente y nosotros no vamos a hacer nada como pastores. O sea, lo corrió del lugar donde habitualmente estaban las discusiones, que era si quién tiene la primacía, si el Papa de Roma, si el obispo de Rusia o el patriarca. Bueno, si yo voy, no queda como que yo me estoy rindiendo frente a vos. Y corrió todos esos egos de lado
y decidieron encontrarse ambos en La Habana, ¿no? En el aeropuerto de La Habana, cuando Francisco estaba viajando a dar el Congreso, charla en el Congreso de los Estados Unidos, hizo una parada en La Habana, y, y ahí en el aeropuerto se encontraron. Digamos, fruto de eso fue que nosotros con el Instituto de Diálogo Interreligioso, con el musulmán Omar Abuti, con Dani Goldman, el rabino, fuimos invitados por el Patriarcado Ortodoxo de Moscú a una cosa extraordinaria. Eso fue gigante, sí. Sí, fue gigante. Extraordinaria, porque Sí, fue, sí. digamos, primero en la Universidad Interestatal de Moscú. O sea, imagínense la UBA, pero a nivel, Sí, 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 digamos, sí, que sí, sí. esa cátedra había sido cátedra de ateísmo. Así estaba Guillermo, para el titulada. final, permíteme que te pregunte esto. ¿Qué sentís que le quedó pendiente a Francisco? Yo sé que no creo que le haya quedado nada pendiente. O sea, me parece que, sí, ahora verá desde el cielo a su sucesor. Pero creo él una vez me dijo, mira, quiero abrir puertas que ya nadie pueda cerrar. Y a mí me parece que abrió puertas que son muy difíciles de clausurar hoy en día, ¿no? O sea, como el andarivel por el que puso a la iglesia, y no sé, que alguien quiera volver a una iglesia más cerrada, que sea menos para todos, que vuelva a ser una iglesia de puertas para adentro, ¿no? Un hospital de campaña. Es como difícil, porque Mm. además hay toda una gran tanda de obispos nombrados por Francisco, y del cónclave de 120 cardenales electores, 80 los nombró él. Así que yo tengo mucha esperanza en, No si es por que lo que nada, Dios ¿no? quiere, No por en 2 nada los años. nombró. Y sí, claro que sí. Por supuesto que el que venga traerá su cultura, su Claro. historia, sus Sí, desde ya. preocupaciones, aportará cosas nuevas, no necesariamente va a ser lo mismo, pero bueno, hay como una eh, forma, es difícil volver atrás, Para me atrás. parece. Guillermo, Guillermo, sí. gracias. Y yo te digo, yo tengo información exclusiva, sé que algo tenía pendiente, Francisco. La segunda Copa Libertadores con San Lorenzo. La segunda Copa Venía a la Libertadores con San Argentina, Lorenzo. venía a la Argentina, pues. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Bueno. gracias a ustedes.